Si uno busca la palabra bendición en el diccionario, va a decir acto y efecto de bendecir. Y hay varios significados para esta palabra. Primero, la etimológica, es decir, la raíz de las palabras, que es alguien que habla bien de otra persona, de bien decir. Pero también bendición o bendecir en el diccionario tiene esta connotación de o referencia de alguien próspero o de alguien con bienes, apuntando a el bienestar. Entonces, lo que pasa con el diccionario, como en todas las lenguas, es que conforme va evolucionando el lenguaje, los diccionarios se van actualizando. O mejor dicho, conforme el lenguaje se va deteriorando, conforme la sociedad se va deteriorando, también el lenguaje se va deteriorando y la actualización, entre comillas, de las palabras también se va degradando. Y es por eso que en nuestra forma común de pensar, cuando decimos te bendigo, que Dios te bendiga, o la expresión qué bendición, casi todos nosotros vamos a tener esta idea de bienestar, que te vaya bien, qué buen te fue o qué bien te va. Y cuando nosotros esperamos ser bendecidos, esperamos algo que nos haga a nosotros sentir bien. Y cuando lo pasamos esto a Dios, pensamos que Dios, si pedimos por una bendición divina, debe ser algo como trabajo, dinero, salud, que la familia esté bien. Pero la situación es que en la Biblia, la bendición, las bendiciones y el ser una persona bendita, bendecida, el que Dios bendiga, poco tiene que ver con la mentalidad del diccionario y de la gente, en donde nos va bien. Lo explico de otra forma. Estamos con problemas y queremos que Dios nos bendiga de tal forma que ya no hayan esos problemas, sean problemas de salud, sean problemas familiares, sean problemas laborales, sean problemas económicos. Y cuando contamos a otros o expresamos que se ha resuelto el problema, el tratamiento ha funcionado, hay más trabajo, hay más dinero, nosotros y la gente dice, ¡qué bendición! Eres una persona bendecida. Y esa es la mentalidad que también llegamos a tener nosotros, de que están las personas que Dios bendice y las personas como las que Dios no bendice tanto. Y esas personas que no bendice tanto Dios, pues están enfermas, tienen problemas matrimoniales, familiares, de trabajo, padecen injusticia. Pero las personas que a veces para la sociedad y lamentablemente para nosotros son personas bendecidas, son personas de éxito, como esas que nos ponen en la televisión o en el internet. Gente que se ve bien, que tiene buena apariencia, que tiene una buena casa, un buen carro, y nos alejamos mucho de lo que la Biblia habla sobre la bendición. ¿Y qué pasa cuando sucede esto? Que empezamos a anhelar este tipo de, entre comillas, bendiciones, y descuidamos aquellas bendiciones a las cuales
podemos tener acceso gracias a Dios. Entonces, oramos para que el Señor nos bendiga. Pero más allá de que el Señor nos bendiga, nos sentimos como que el Señor nos rechaza, ya no nos quiere, y sentimos muy dentro de nuestro corazón pero Señor, ¿yo qué te hice? Dios, ¿qué te hice? Yo te he pedido que me bendigas, que me ayudes, y veo que no respondes. ¿Qué pasa? ¿Se enojó Dios? El problema está en que nosotros hemos entendido de una manera muy distorsionada o distinto la bendición o las bendiciones que Dios nos quiere dar o que ya nos dio. Le decimos a la gente cuando la saludamos, o incluso aquí dentro de la iglesia, hace rato en las bienvenidas, que el Señor te bendiga. Pero la situación sigue triste. No nos sentimos bien. Hay como cierta angustia, depresión o preocupación. Pero esta decepción no es que Dios no haya sido fiel. Esta decepción es porque nosotros no nos estamos dando cuenta de que Dios ya nos bendijo. Lo que pasa que estamos concentrados o estamos esperando otro tipo de, entre comillas, bendición que muy bien Dios puede dar o no dar, pero que no se compara con la gran bendición que Dios quiere darnos. ¿Cuál es esa gran bendición? ¿Qué es eso que Dios nos está ofreciendo y que ya incluso tenemos algunos de nosotros? Empecemos redefiniendo la bendición a la luz de las Escrituras. La bendición tiene que ver con una condición, con un estado de nuestra relación con Dios. Es algo relacional, es un estatus en el cual nos encontramos para con Dios. Esto significa que una persona bendecida es una persona que está bien con Dios, porque Dios habla bien de él y porque Dios constantemente está prosperando su vida en un ámbito espiritual. Y al comienzo de esta carta a los Efesios, lo que hace el apóstol Pablo es explicar de varias formas en qué consisten estas bendiciones espirituales que todos tenemos o que todos podemos tener para con Dios. Son tan gratas, tan complejas, tan hermosas, que el apóstol Pablo las va a hablar en torno a la Trinidad, a Dios Padre, a Dios Hijo y a Dios Espíritu Santo. Efesios capítulo 1, que acabamos de leer hace unos momentos, los primeros versículos los va a enfocar al Padre, después al Hijo y ya para el versículo 14 al Espíritu Santo. Y Dios Padre nos bendice de una forma, Dios Hijo ratifica eso de otra forma y Dios Espíritu Santo lo hace de otra forma. Es decir, la Trinidad nos ha bendecido, nos quiere bendecir, nos está bendiciendo. Y si nosotros nos sentimos tristes, miserables o desdichados, es porque no nos estamos dando cuenta del tesoro
de la bendición que tenemos para con Dios. Y estamos esperando recibir otro tipo de cosa de parte de Dios. ¿En qué consisten estas bendiciones? Quiero mencionar a partir del versículo 3 en adelante cómo Dios Padre nos ha bendecido. Ha bendecido a los efesios, a los cristianos que vivían en aquel entonces en Éfeso, y por ende a nosotros como cristianos que estamos en Ciudad Mante, también nos está bendiciendo. Podríamos esperar que Dios bendice a las personas que se encuentran bien, pero las que se encuentran mal, puede que, digamos, que no sientan esa bendición, o que no se sientan tan bien para con Dios. Pero ¿quién escribe esta carta? Lo hace el apóstol San Pablo. ¿Dónde estaba el apóstol San Pablo cuando escribe esta carta? Si ustedes leen el libro de los Hechos, que narra cómo se extiende el cristianismo en el siglo I, después de que Jesucristo ascendió a los cielos, empieza en Jerusalén, luego en Judea, luego en Samaria, y se esparce por la tierra conocida gracias al poder del Espíritu Santo. Pero por estar haciendo esto, Saulo de Tarso, que perseguía a los cristianos, conoce a Jesús en persona, cambia su vida, y ahora él, en lugar de perseguir a los cristianos, se vuelve uno, y ahora él es perseguido por personas como las que él era antes. Cambia su nombre y su identidad de Saulo de Tarso a el apóstol Pablo, el enviado de Jesucristo a predicar a las naciones conocidas la buena noticia de Jesús, el Evangelio. Y este apóstol, este enviado, por estar hablando sobre las buenas noticias de Jesús, por envidia de los religiosos, es calumniado, lo quieren matar varias veces, pero al final él, como ciudadano romano, apela al César, pide justicia y es encarcelado. Se encuentra en la cárcel en Roma, y ahí, en la cárcel, escribe las famosas cartas de la prisión o del cautiverio, así se les llama, porque estaba encarcelado el apóstol Pablo. La carta de Colosenses, de Efesios, de Filipenses, de Filemón. Estas 4 cartas las escribe en la cárcel. Y Pablo bendice a Dios, reconoce que los efesios son bendecidos, y él se reconoce como una persona bendecida. Les confieso, a mí no me gustaría estar en la cárcel. No se escuchan cosas buenas ahí. No hay buenos testimonios de gente que, ya sea porque en efecto cometió un delito o porque lo metieron al bote, como decimos, en lugar de algún político que sí debieron haber metido por alguna injusticia, alguna tranza. Las cosas ahí no son muy buenas. Hay que sobornar, hay que tener mucho dinero para que no les vaya aún muy mal en la cárcel. Pero si a cualquiera de nosotros nos tocase estar en la cárcel, sea la razón que sea, dudo que como somos nosotros en el siglo XXI, sentiríamos que este es un lugar donde Dios está manifestando su bendición para con nosotros. Yo creo que difícilmente diríamos a nosotros, cuando nos llamaran o nos visitaran en la cárcel: ¿cómo te sientes? ¿Cómo te va? ¿Qué pasa? Creo que difícilmente responderíamos: pues
estoy en victoria, qué bendecido soy, qué bendición de estar en la cárcel. Pero esto es lo que dice el apóstol Pablo. Entonces, si él puede decir eso, si él se puede expresar de esta forma, es porque él entiende la bendición de una manera muy distinta a la que nosotros la llegamos a ver. ¿Cómo le está viendo él? ¿Cómo se le está expresando a los efesios? Y él dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amor. Suena poético, pero también es tan elevado el lenguaje que utiliza aquí que es difícil entender qué está diciendo aquí el apóstol Pablo. Así que quiero hablar de ideas centrales de lo que acaba de decir el apóstol Pablo en lo que acabo de leer. Pablo dice que nosotros somos bendecidos porque Dios nos escogió, Dios nos predestinó. ¿Qué significa eso? Hace un par de años me tocó hablar vino a mí un joven que estaba pasando por una etapa muy fuerte de depresión, había ido al psiquiatra, estaba tomando antidepresivos, se sentía mal consigo mismo. Su padre había fallecido no mucho tiempo atrás y era como un rebote, parte del proceso de duelo mal. Pues había estado no afrontado muy bien la muerte de su papá, y entonces lo que más a él le afectaba era que en vida su padre, que había sido un alcohólico, que había sido una persona que lo trató mal, varias veces le dijo: es que yo no te pedí, yo no te quería, ¿para qué viniste a mi vida? Esto ha de ser horrible. Y no es para nada que este muchacho estuviera pues con el psiquiatra, con el psicólogo, con medicamento, y se sintiera tan mal, porque lo que implícitamente su padre terrenal le había dicho era: no te quiero, no te amo, te rechazo, yo no te esperaba a ti. Además, veniste a mi vida y la echaste a perder. Uno de las sensaciones más primitivas necesidades que todos tenemos, que así venimos programados, por así decirlo, desde que nacemos, es el sentirnos aceptados, el sentirnos amados. Y cuando esto no es satisfecho de manera adecuada en los primeros años, o cuando la gente que nos rodea nos pinta, nos presenta la idea de que podemos ser aceptados, amados de otras formas, las buscamos. Sobre todo en los niños con los que sus padres no pasan mucho tiempo, una forma en la que llegan a sentirse aceptados, amados,
apreciados, es que sus padres les cumplan sus caprichos, que los lleven a comer a ciertos lugares, que les compren juguetes. Pero esto es en la infancia. Cuando ya se es adolescente, el muchacho, la muchacha, la manera de suplir esas necesidades, estar en el grupito, hablar como las muchachas, ir todas juntas al baño, estar con los muchachos, ir al parque, y esto se puede canalizar o vivir de ciertas formas, tanto entre comillas positivas como entre comillas negativas, desde las drogas, el alcohol, hasta pues se van juntos al cine, o a una fiesta, o al parque, o a tomar las aguas frescas, etc. Pero uno sigue creciendo y no se queda uno en la edad de joven, ya uno es, de adolescente, o ya uno es joven, y una forma en la que se pasa o se quiere suplir estas necesidades con ejercer la profesión que mi padre o mi madre quiere que tenga, para que entonces me quieran, o entrar a la universidad o estudiar lo que a mí me gustaría, y algunas personas, algunos jóvenes lo sienten así, de que por no haber entrado a estudiar la carrera que ellos querían, por haber sido rechazados de la universidad, sienten como si recibieran el rechazo de no sirves para nada, tu vida no tiene sentido, ¿para qué estás en este mundo? Para otros es tener novio. Y hay muchos casos, escuchamos en las noticias, aquí en el país y en otros países, de que pues un adolescente, un joven, se suicidó porque su novia, su novio lo rechazó. Otros, para evitar el rechazo de la novia o del novio, entran a las relaciones sexuales, y suceden cosas que suceden con las relaciones sexuales, desde la concepción y aquí viene, de un hijo no deseado, o enfermedades. Nosotros, siendo malos y pecadores, podemos tener esta mentalidad: es que yo no lo esperaba, es que no era querido. Pero el apóstol Pablo reconoce que hay algo peor que la cárcel donde él se encontraba, y es el infierno. Y ese es el peor cautiverio que se podría tener. ¿Qué es el infierno? Es estar completamente alejados de Dios, es estar completamente lejos de Él, no tener acceso a Dios. Y como Dios es todo bien, todo bienestar, lejos de Dios, lo único que espera uno es sufrimiento, tormento eterno. Pablo, en medio de su cautiverio, de la cárcel, que algunos dirían, pues estar en la cárcel es un infierno, él no lo ve así, porque reconoce que desde antes de que él naciera, desde antes de que el mundo fuese creado, Dios lo escogió. Si para nuestros padres quizás no fuimos personas deseadas, o nos trataron como si nunca nos hubiesen deseado, no es el caso de Dios Padre. Nosotros tenemos la tendencia a suplir con cosas, con bendiciones terrenales, con bendiciones materiales,
estas necesidades básicas que solo Dios puede darnos. Aceptación, amor, el estar con Él. Los psicólogos dicen que aquellas personas, sobre todo cuando somos varones, hombres, que no tuvimos una buena relación con nuestros padres, o que hubo ausencia paternal de la figura paterna, una forma en la que suplimos eso como hombres, en la tendencia, no es que así sea en todos los casos, es el trabajo. Porque ahí buscamos ese honor, esa aceptación, ese reconocimiento. Y lo peor que le puede pasar a un hombre que llega a hacer del trabajo eso que debería hacer no su Padre terrenal, sino su Padre celestial, es la vida carece de sentido. Y son muchos los hombres que entran en una etapa de depresión cuando falta el trabajo, cuando hay un despido injustificado, cuando hay un accidente y ya no pueden seguir ejerciendo su profesión. Y en el caso de las mujeres, cuando no recibieron ese afecto, ese cariño de sus padres, lo transfieren a sus relaciones, con sus amigas o con su esposo. Y cuando hay rechazo de las amigas o cuando el esposo está concentrado en otras cosas, es lo mismo, siente que su vida carece de sentido. Porque han convertido una bendición secundaria que Dios en efecto da y quiere darnos, como el trabajo, la familia, el esposo, la esposa, la salud, una bendición secundaria en una bendición fundamental y primaria. Y las cosas esenciales, fundamentales y primarias, solo las da aquel que es fundamental, esencial, primario y necesario para nuestra vida, y ese es Dios. Dios nos escoge. ¿Pero por qué nos escoge? La Biblia dice, más adelante lo va a explicar el apóstol Pablo en el capítulo 2, porque éramos seres condenados a la ira, apartados de Dios, en pecado. Y cuando reconocemos quiénes somos, lo que merecemos y lo que Dios ha hecho, empezamos a vislumbrar que somos realmente bendecidos, muy bendecidos. No merecíamos la lejanía completa de Dios, pero ¿qué ha hecho Dios? Nos ha escogido. ¿Para qué? La Escritura dice, para ser santos, fieles, sin mancha. Y alguien dirá, pero eso de no pecar a mí no se me da. Tan luego salgo del templo o en el mismo culto estoy pecando. No puedo evitarlo. La Escritura dice que Él nos ha escogido para que lleguemos a hacer eso, que ya somos en Cristo. Y lo importante aquí es que no es por nosotros, sino es por lo que Jesús hizo. Y esto se va a seguir explicando conforme se vaya desarrollando esta serie de predicaciones basadas en Efesios. Es en Cristo, no en cada uno de nosotros. No es por nosotros, es por lo que hizo Jesús. Pero donde quiero centrarme ahorita es que Él nos escogió estando completamente lejos de Dios. ¿Para qué? Para amarnos, adoptarnos y volverse nuestro papá.
lo más necesario, lo más interno, lo más profundo que necesita nuestra vida y nuestra alma, no es su trabajo, no es una esposa, no es un esposo, no son los hijos, no es el dinero, es aceptación, es amor. Y si nuestra familia, nuestro Padre terrenal nos hizo sentir rechazados, faltos de amor, Papá Dios no. Y por eso, a pesar de que quizás no tenga buenos tratos el apóstol Pablo en la cárcel, a pesar de que no tenga riqueza, dinero, trabajo, familia, él se siente bendecido, porque Dios lo escogió y él quiere compartir esa bendición para con quienes les escribe. Y esto, la palabra de Dios lo comparte con nosotros. Puede que nuestra vida no sea la que nosotros quisiéramos tener desde la mentalidad que nos rodea, porque este mundo que nos rodea, este ambiente en el que estamos envueltos, nos mete la idea de tienes que conseguir el nuevo iPhone y tienes que comprar esta cosa por internet y tienes que tener este tipo de trabajo y tienes que vestirte de esta forma, y constantemente está imponiéndonos ideas de cómo debe ser nuestra vida, de cómo debe ser nuestra sala, de qué carro tenemos que manejar, de cómo debería ser nuestro trabajo. Pero la Biblia también nos presenta esta otra realidad. Somos hijos de Dios por gracia, por amor, por lo que hizo Jesús. Y cuando reconocemos esta gran bendición, no queda otra cosa más que alabar a Dios, darle gracias. Y esta gratitud y esta alabanza, ¿qué es lo que genera? Disipa la angustia, la preocupación, la ansiedad, la tristeza, nos saca de la depresión. ¿Por qué? Porque Dios nos ama.